Un millonario paralizado descubrió que la vida volvía a tener sentido cuando vio a su empleada agotada durmiendo a su lado, sosteniendo la mano del hijo de él con un amor que nadie más había mostrado. El silencio en la mansión Blackwood era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. No era el silencio pacífico de un hogar tranquilo, sino el silencio mortal de una tumba de lujo donde un hombre esperaba su final. Adrian Blackwood yacía inmóvil en su cama ortopédica de última generación, mirando el techo que había contemplado durante interminables meses. Sus ojos eran lo único que podía mover libremente, y en ellos había un vacío tan profundo que asustaba a cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada por más de unos segundos. El accidente había ocurrido en el momento más cruel posible, justo cuando su imperio empresarial alcanzaba su punto más alto, cuando su nombre era sinónimo de éxito, cuando todo el mundo corporativo lo admiraba y lo temía en igual medida. Un instante de distracción al volante durante una tormenta. Un camión fuera de control. El sonido del metal retorciéndose. Y después, solo oscuridad seguida de una realidad aún más oscura. Parálisis total del cuello hacia abajo. Las palabras del médico aún resonaban en su mente como una sentencia de muerte. Señor Blackwood, me temo que las lesiones en su columna vertebral son irreversibles. Nunca volverá a caminar. Nunca volverá a mover sus brazos. Nunca volverá a ser independiente. Eso había sido hacía 8 meses, aunque para Adrian había sido una eternidad atrapado en su propio cuerpo, convertido en prisionero de una carne que ya no le respondía. Lo peor no era la parálisis física. Lo peor era contemplar cómo todos los que alguna vez habían jurado amarlo se alejaban lentamente, como ratas abandonando un barco que se hunde. Sus socios empresariales habían sido los primeros en desaparecer. 3 visitas corteses durante la primera semana en el hospital, llenas de promesas vacías de recuperación pronta y te necesitamos de vuelta. Después, nada. Solo documentos legales firmados por abogados, transfiriendo gradualmente su control de las empresas que había construido con su propia sangre y sudor. Sus amigos del club de golf, aquellos con quienes había compartido victorias y derrotas, habían durado un poco más. 2 semanas de mensajes ocasionales, flores caras enviadas con tarjetas genéricas. Luego, el silencio absoluto. Adrian había entendido perfectamente el mensaje no dicho. Ya no era útil para ellos, ya no podía participar en sus juegos de poder, ya no servía para nada excepto inspirar lástima. Pero lo que verdaderamente le había arrancado el alma, lo que había destruido el último pedazo de humanidad que quedaba en su corazón destrozado, había sido la traición de su propia familia. Su esposa Victoria había permanecido a su lado durante exactamente 2 meses. 60 días contados uno por uno, cada visita más breve que la anterior, cada mirada más fría, cada palabra más llena de resentimiento apenas contenido. Adrian recordaba con claridad devastadora la última conversación que habían tenido. «No puedo hacer esto, Adrian», había dicho Victoria, de pie junto a su cama, manteniendo deliberadamente distancia como si su condición fuera contagiosa. «No puedo pasar el resto de mi vida cuidando a un inválido». «Victoria, por favor», había suplicado Adrian con la poca voz que le quedaba. 25 años de matrimonio tienen que significar algo. Significaron algo cuando eras el hombre poderoso que conocí, había respondido ella con una crueldad quirúrgica. Pero ese hombre ya no existe. Lo que queda es solo un cuerpo sin vida esperando morir. Las palabras habían sido como balas atravesando su pecho paralizado. Pero lo que vino después fue aún peor. Ya contraté abogados para el divorcio, había continuado Victoria, sacando unos documentos de su bolso de diseñador. Mi equipo legal dice que puedo obtener la mitad de tu fortuna, considerando que tu condición te hace incapaz de administrar tus propios asuntos. ¿Cómo puedes hacer esto?, había preguntado Adrian, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, humillándolo aún más con esa evidencia visible de su quebranto. Te amé, te di todo. Me diste una vida cómoda mientras podías mantenerla, había corregido Victoria con frialdad. Ahora ya no puedes darme nada. Y no voy a desperdiciar mis mejores años cambiando pañales y limpiando baba de alguien que ya está muerto en todo, excepto en el nombre. Y se había ido. Así de simple. 25 años de matrimonio borrados con la misma facilidad con la que se borra un mensaje de texto no deseado. Pero aún faltaba el golpe más devastador de todos. Sus hijos.
Thomas, de 23 años, y Isabela, de 21. Los hijos que había criado, educado en las mejores escuelas, llevado de vacaciones a lugares exóticos, preparado para heredar su imperio. Los hijos en quienes había depositado todo su amor, toda su esperanza, todos sus sueños de legado. Thomas había visitado el hospital exactamente 3 veces. La primera visita había durado 20 minutos de incomodidad palpable, donde su hijo había mirado todo excepto a él, hablando en generalidades vacías, mientras sus ojos revisaban constantemente el reloj en la pared. La segunda visita había sido aún más breve. Apenas 10 minutos donde Thomas había mencionado casualmente que tenía oportunidades laborales en el extranjero que necesitaba explorar. La tercera y última visita había durado menos de 5 minutos. «Papá», había dicho Thomas, sin poder siquiera mirarlo a los ojos, «esto es demasiado difícil para mí. No puedo verte así. Prefiero recordarte como eras antes». «Thomas, eres mi hijo», había logrado decir Adrian con voz quebrada. «Te necesito aquí, por favor». «Lo siento, pero tengo que pensar en mi propio bienestar mental», había respondido su hijo con una excusa que claramente había ensayado frente al espejo. «Mi terapeuta dice que necesito establecer límites saludables». Y había desaparecido. 3 semanas después, Adrian se había enterado por su contador que Thomas estaba viviendo en una lujosa casa en la playa, gastando generosamente la herencia anticipada que Victoria había negociado como parte del acuerdo de divorcio. Isabela había sido incluso más cruel en su abandono porque al menos había sido honesta sobre sus verdaderas razones. Su última visita había ocurrido hacía 5 meses. Adrian nunca olvidaría cómo su hija había entrado a la habitación maquillada perfectamente, vestida con ropa cara que él había pagado, revisando su teléfono constantemente, como si estuviera esperando algo más importante que estar con su padre paralizado. «Papá, necesito que hablemos sobre mi fondo fiduciario», había dicho Isabela sin preámbulos, sin siquiera preguntarle cómo se sentía. «Mis abogados dicen que puedo acceder a él ahora considerando tu condición. Isabela, ese fondo era para tu futuro», había explicado Adrian, sintiendo cómo su corazón se partía al darse cuenta de que su propia hija estaba ahí solo por dinero. «Para cuando te cases, para tus hijos. Mi futuro es ahora», había interrumpido ella con impaciencia. «Y seamos realistas, papá. No vas a recuperarte. No vas a estar presente en mi boda ni conocerás a mis hijos. Así que, ¿por qué debería esperar? Porque soy tu padre», había respondido Adrian con voz temblorosa. «Porque te amo. Porque pensé que nuestro vínculo significaba más que dinero». Isabela había suspirado como si estuviera lidiando con un niño difícil. «Papá, el amor no paga facturas. El amor no me da la vida que merezco. Fuiste un buen proveedor cuando podías serlo, pero ahora solo eres una carga que mamá ya no quiere y que, francamente, nosotros tampoco». Las palabras habían caído sobre Adrian como ácido, quemándolo desde adentro. Su propia hija, la niña que había cargado en sus hombros, a quien había enseñado a montar bicicleta, había llamado su princesa. Acababa de reducir toda su relación a una transacción financiera que ya no era rentable. «Por favor, no te vayas», había suplicado Adrian, sin importarle ya su dignidad, dispuesto a rogar si eso significaba no quedarse completamente solo. «Quédate solo unos minutos más. Háblame de tu vida, de tus planes. Solo quiero saber de ti. No tengo tiempo para esto», había respondido Isabela, guardando su teléfono en su bolso. «Tengo una cena importante con mis amigas, pero enviaré a mi abogado con los documentos para el fondo fiduciario. ¿De acuerdo?» Y se había ido, dejando tras ella solo el aroma de su perfume caro y el eco de su indiferencia absoluta. Esa había sido la última vez que Adrian había visto a alguno de sus hijos. 5 meses de silencio completo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una señal de que recordaran que existía. Ahora, en la soledad aplastante de su mansión vacía, Adrian contemplaba el techo mientras el peso de su abandono lo aplastaba más que cualquier parálisis física. Había pasado de ser un hombre temido y respetado a ser menos que nada. Un despojo humano que ni siquiera su propia familia quería ver. Los únicos seres humanos que entraban regularmente a su habitación eran los enfermeros rotativos que la agencia enviaba semanalmente. Profesionales competentes que lo mantenían vivo,
que cambiaban sus sábanas, que lo alimentaban, que se encargaban de todas las necesidades corporales que él ya no podía manejar por sí mismo. Pero eran exactamente eso, profesionales haciendo un trabajo. No había calor en sus toques, no había compasión real en sus palabras amables pero vacías, no había conexión humana genuina. La peor parte era ver cómo ni siquiera ellos podían ocultar completamente su repulsión. Adrian los veía cuando pensaban que no estaba mirando, cuando sus rostros se relajaban y mostraban su verdadera expresión. Lástima mezclada con asco, la incomodidad de estar cerca de alguien que era básicamente un cadáver viviente. Lo único que lo mantenía anclado a la vida era la rutina mecánica de sus días. Despertarse, ser alimentado, mirar el techo, ser limpiado, mirar el techo, escuchar la televisión sin realmente procesarla, mirar el techo, intentar dormir solo para volver a despertar a la misma pesadilla. Pero incluso esa rutina estaba a punto de cambiar de una manera que Adrian nunca podría haber imaginado. Todo comenzó en una noche particularmente oscura, cuando el servicio de enfermería llamó para informarle que tenían una emergencia de personal y que necesitarían enviar a alguien diferente para cubrir el turno nocturno. Adrian no había prestado atención a los detalles porque, francamente, ya no le importaba quién lo cuidara. Un profesional distante era igual que otro. Lo que no sabía era que esa llamada estaba a punto de traer a su vida a la única persona que cambiaría todo. La puerta de su habitación se abrió alrededor de las 9 de la noche. Adrian estaba en su posición habitual, mirando el techo, esperando que el día terminara para poder sumergirse en el olvido temporal del sueño. «Buenas noches, señor Blackwood», dijo una voz suave que instantáneamente le pareció diferente a todas las voces de enfermeros que había escuchado en los últimos meses. No había esa alegría forzada y artificial que todos usaban, ni tampoco la frialdad profesional distante. Solo había una calidez genuina que Adrian no había escuchado en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. Movió sus ojos hacia la puerta y vio a una mujer entrando a la habitación. No era una enfermera profesional. Eso lo supo inmediatamente por su uniforme simple y por la manera en que miraba nerviosamente alrededor, como si no estuviera completamente segura de estar en el lugar correcto. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una cola simple y un rostro que mostraba las líneas de alguien que había conocido el sufrimiento, pero también había elegido no dejar que la destruyera. Sus ojos eran lo más notable, marrones y profundos, llenos de una compasión que parecía genuina en lugar de profesional. «Permítame presentarme», continuó la mujer, acercándose a la cama con pasos seguros pero respetuosos. «Mi nombre es Marina Vega. La agencia me llamó para cubrir el turno de esta noche, porque hubo una emergencia familiar con la enfermera regular. Sé que no soy una enfermera profesional, pero le prometo que haré todo lo posible para que esté cómodo». Adrian quiso decirle que no importaba, que ella solo era otro cuerpo temporal en su vida temporal, pero las palabras se atascaron en su garganta cuando Marina se acercó más y lo miró directamente a los ojos. Y en ese momento sucedió algo extraordinario. Marina no apartó la mirada. No mostró esa microexpresión de repulsión que Adrian había aprendido a detectar en todos los demás. No hubo lástima condescendiente, ni incomodidad apenas oculta. Solo hubo reconocimiento, como si ella lo viera no como un cuerpo roto, sino como un ser humano completo. «Señor Blackwood», dijo Marina suavemente, «veo que está incómodo con la manera en que está posicionado. ¿Le gustaría que ajustara su almohada?» Fue una pregunta tan simple, tan aparentemente insignificante. Pero lo que la hizo extraordinaria fue que Marina esperó genuinamente su respuesta. No asumió que sabía qué era mejor para él. No procedió a hacer lo que creía conveniente sin consultarlo. Realmente le estaba preguntando su opinión, tratándolo como a alguien cuyas preferencias importaban. Adrian logró emitir un sonido de asentimiento débil, y Marina inmediatamente pero con cuidado extremo comenzó a ajustar su posición. Sus manos eran suaves pero seguras, y Adrian se dio cuenta de algo impactante. Esta mujer no tenía miedo de tocarlo. No había esa tensión que todos los enfermeros profesionales mostraban, ese contacto mínimo necesario que dejaba claro que estaban deseando terminar la tarea lo más rápido posible. Marina lo tocaba como si fuera precioso, como si importara. «¿Está mejor así?», preguntó después de completar el ajuste. Adrian emitió otro sonido de confirmación, y por primera vez en 8 meses,
sintió algo que había olvidado que era posible sentir: comodidad. Durante las siguientes horas, Adrian observaba fascinado mientras Marina realizaba todas las tareas necesarias con una mezcla perfecta de eficiencia y cuidado genuino. Cuando lo alimentaba, lo hacía en porciones pequeñas, esperando pacientemente entre cada bocado, hablándole suavemente sobre cosas triviales de una manera que no demandaba respuesta, pero que tampoco lo trataba como si fuera un objeto incapaz de entender. «Mi hijo menor cumplió 7 años la semana pasada», comentó Marina mientras preparaba su medicación nocturna. Quería una fiesta grande con todos sus compañeros de clase, pero tuvimos que hacer algo pequeño en casa. Aún así, su sonrisa cuando apagó las velas de su pastel hecho en casa fue el regalo más hermoso que podría haber pedido. Adrian se encontró genuinamente interesado en esta narrativa mundana de la vida de alguien más. Durante meses, las únicas conversaciones que había escuchado eran relacionadas con su condición médica, sus necesidades físicas, los aspectos técnicos de mantenerlo vivo. Nadie le había hablado sobre vidas normales, sobre celebraciones de cumpleaños, sobre momentos de alegría simple. Era como si Marina lo estuviera recordando que el mundo exterior aún existía, que la vida continuaba más allá de su prisión de cama y techo. Pero lo que realmente cautivó a Adrian fue lo que sucedió alrededor de la medianoche. Marina había completado todas las tareas de cuidado. Había revisado todos los monitores. Había asegurado que Adrian estuviera tan cómodo como era posible, dadas las circunstancias. La mayoría de los enfermeros a este punto se habrían retirado a la sala de espera, manteniendo el monitor encendido, pero básicamente ignorándolo hasta la próxima necesidad programada. En cambio, Marina acercó una silla a su cama. «Señor Blackwood», dijo suavemente, «sé que probablemente no pueda responderme, pero ¿le molestaría si me quedo aquí con usted un rato? Las noches pueden ser muy largas cuando uno está solo». Adrian sintió como algo se quebraba dentro de su pecho. Esta mujer, esta completa extraña que acababa de conocer hacía horas, había identificado exactamente lo que había sido su tormento más grande: la soledad aplastante de las noches interminables. Emitió un sonido que esperaba que Marina interpretara correctamente como aceptación. «Gracias», dijo Marina con una sonrisa genuina que Adrian pudo detectar en el tono de su voz. Se sentó en la silla y, para su sorpresa absoluta, tomó suavemente su mano paralizada entre las suyas. «No se asuste», explicó Marina con voz tranquilizadora. «Leí en alguna parte que el contacto humano es importante, incluso cuando uno no puede sentirlo físicamente. Espero que esté bien». Adrian no podía sentir físicamente el tacto, pero de alguna manera podía sentirlo emocionalmente. Era el primer contacto humano genuino, no médico, no profesional, que había experimentado en 8 meses, y le hizo darse cuenta de cuánto lo había estado necesitando sin siquiera saberlo. Marina comenzó a hablar, no de manera incesante ni molesta, sino con una cadencia suave que llenaba el silencio sin dominarlo completamente. «¿Sabe?», dijo, aún sosteniendo su mano. «Cuando la agencia me llamó esta noche, casi dije que no. He estado trabajando dobles turnos toda la semana en mi trabajo de limpieza, y estaba agotada. Pero entonces pensé en mis hijos, y en cuánto necesito este dinero extra». Hizo una pausa, y Adrian la escuchó suspirar suavemente. «Perdí a mi esposo hace 3 años», continuó Marina con voz que temblaba ligeramente pero que se mantenía firme. «Accidente de trabajo, un momento de distracción, y toda nuestra vida cambió para siempre. De repente era madre soltera de 3 niños, trabajando en cualquier cosa que pudiera encontrar para mantener el techo sobre nuestras cabezas». Adrian sintió cómo su corazón se estremecía con una emoción que había olvidado que existía: empatía hacia alguien más. Durante meses había estado tan consumido por su propio sufrimiento que había olvidado que otros también sufrían, a menudo de maneras diferentes pero igualmente devastadoras. «¿Pero sabe qué he aprendido a través de todo eso?», preguntó Marina. Y Adrian percibió que realmente estaba compartiendo algo importante con él, no solo llenando el silencio. «He aprendido que mientras tengamos una razón para levantarnos cada mañana, mientras haya, aunque sea una persona que necesite que sigamos adelante, entonces la vida vale la pena vivirla». Las palabras cayeron sobre Adrian como agua sobre tierra reseca. Una razón para levantarse cada mañana. Una persona que necesite que sigamos adelante. Él había perdido ambas cosas. Su familia lo había abandonado. Sus amigos habían desaparecido.
Su propósito había sido arrebatado junto con el movimiento de su cuerpo. Como si pudiera leer sus pensamientos, Marina apretó suavemente su mano. «Sé que probablemente se siente muy solo», dijo con esa percepción que parecía ver directamente en su alma. «Sé que probablemente ha pensado que ya no queda nada por qué vivir, pero está equivocado». Adrian quiso preguntarle cómo podía estar tan segura. ¿Qué podía saber ella sobre su situación? Pero solo pudo emitir un sonido de cuestionamiento débil. «¿Cómo lo sé?», interpretó Marina su intención. «Porque estoy aquí sosteniendo su mano, y puedo sentir que su corazón aún late. Y mientras su corazón lata, hay esperanza. Quizás no la esperanza de volver a caminar o de recuperar todo lo que perdió, pero sí la esperanza de encontrar nuevos significados, nuevas conexiones, nuevas razones para agradecer cada amanecer». Era la cosa más absurdamente optimista que alguien le había dicho en meses, y en circunstancias normales, Adrian habría descartado esas palabras como platitudes vacías de alguien que no entendía verdaderamente su situación. Pero había algo en la manera en que Marina las decía, algo en el peso de su propia experiencia con pérdida y dolor, que hacía que las palabras resonaran con verdad en lugar de sonar a cliché vacío. «Mi hijo mayor, Gabriel, tiene 13 años», continuó Marina, volviendo a su narrativa tranquila. «Cuando su padre murió, se cerró completamente. No hablaba, no comía, no quería ver a nadie. Los doctores dijeron que estaba en shock, que necesitaba tiempo. Pero yo sabía que necesitaba algo más que tiempo. Necesitaba una razón para creer que la vida aún podía ser hermosa». «¿Y qué hiciste?», Adrian quiso preguntar, pero no pudo. Le mostré que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay destellos de luz, explicó Marina como si hubiera escuchado su pregunta no formulada. «No le mentí diciéndole que todo estaría bien. Le mostré que podíamos elegir qué hacer con nuestro dolor. Podíamos dejar que nos destruyera, o podíamos transformarlo en compasión por otros que sufren». Adrian sintió cómo algo cambiaba dentro de él al escuchar estas palabras. Durante meses había estado dejando que su dolor lo destruyera. Había permitido que la amargura y la autocompasión lo consumieran completamente. Pero ¿qué pasaría si hubiera otra opción? ¿Qué pasaría si aún pudiera encontrar significado, incluso en esta versión rota de sí mismo? Las horas pasaron mientras Marina continuaba hablando, compartiendo historias de sus hijos, de sus luchas, de pequeños triunfos y derrotas cotidianas. Adrian escuchaba cada palabra, sintiendo cómo su alma reseca bebía esta conexión humana como si fuera agua en el desierto. En algún momento cerca del amanecer, Adrian notó que la voz de Marina se había vuelto más suave, más espaciada. Movió sus ojos hacia ella y vio que estaba luchando por mantener los párpados abiertos, su cuerpo claramente agotado después de lo que ella había mencionado que era su tercer turno consecutivo. «Perdón», murmuró Marina, sacudiendo su cabeza para despejarse. «No debería quedarme dormida. Solo déjeme revisar sus monitores y...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, sus ojos se cerraron involuntariamente. Luchó por abrirlos de nuevo, claramente avergonzada por su debilidad. Adrian quiso decirle que estaba bien, que descansara, que por primera vez en meses se sentía genuinamente bien solo con tener a alguien presente, pero no podía formar las palabras. Lo que sucedió después cambió todo. Marina, perdiendo la batalla contra su agotamiento, recostó suavemente su cabeza en la cama, junto a donde su mano aún sostenía la de Adrian. Y en ese momento, completamente exhausta por mantener a su familia a flote trabajando turnos imposibles, se quedó dormida. Adrian miró hacia abajo y vio a esta mujer prácticamente desconocida, durmiendo a su lado, aún sosteniendo su mano paralizada con tanta ternura como si fuera algo precioso que debía proteger. El cabello de Marina había escapado parcialmente de su cola y caía sobre su rostro, y Adrian podía ver las líneas de cansancio y preocupación que marcaban su piel, evidencias físicas de las batallas que ella luchaba cada día. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió dentro del corazón muerto de Adrian Blackwood. Por primera vez desde el accidente, sintió algo más allá de la amargura y la autocompasión. Sintió gratitud. Gratitud porque esta mujer agotada, que claramente tenía sus propias luchas monumentales, había elegido tratarlo como un ser humano en lugar de como un deber. Gratitud porque ella le había recordado que la conexión humana aún era posible,
que no estaba tan completamente solo como había creído. Y entonces sintió algo aún más impactante, el deseo de proteger a alguien más, el deseo de hacer algo, lo que fuera, para ayudar a esta mujer que tan claramente estaba al borde del colapso por mantener a su familia unida. Miró su mano paralizada siendo sostenida con tanto cuidado por Marina, y por primera vez en 8 meses, Adrian Blackwood quiso vivir. No solo existir, no solo esperar la muerte, sino genuinamente vivir. Quería encontrar una manera de ayudar a esta mujer que le había dado el regalo de verlo como humano, cuando todos los demás lo habían descartado como basura rota. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Adrian, pero por primera vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de algo que había olvidado que existía. Esperanza. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar la habitación con su luz suave, Adrian contempló a Marina durmiendo a su lado y tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. No sabía cómo lo haría. No sabía si siquiera era posible. Pero encontraría una manera de transformar su sufrimiento en algo significativo. Encontraría una manera de ayudar a esta mujer y a su familia. Encontraría una manera de demostrar que incluso un hombre completamente paralizado aún podía hacer la diferencia en el mundo. Porque Marina le había enseñado en una sola noche lo que meses de terapia profesional no habían logrado, que la vida no terminaba cuando perdías todo lo que creías que te definía. La vida comenzaba de nuevo cuando encontrabas una razón para importarle a alguien, cuando decidías que tu existencia aún podía tener significado. Y mientras observaba a esta mujer agotada durmiendo a su lado, sosteniendo su mano con ternura que nadie más había mostrado, Adrian Blackwood supo con absoluta certeza que había encontrado su nueva razón para vivir. Lo que no sabía aún era que descubrir la verdad completa sobre Marina y sus hijos iba a romperle el corazón de maneras que ni siquiera podía imaginar, y que esa verdad devastadora sería exactamente lo que necesitaba para encontrar su redención. La luz de la mañana entró por las cortinas como si el mundo no supiera que dentro de esa habitación algo había cambiado para siempre. Marina despertó de golpe. Por una fracción de segundo, sus ojos desorientados recorrieron la habitación sin comprender dónde estaba. Luego la realidad la golpeó. Seguía en la silla junto a la cama del señor Blackwood, su mano aún entrelazada con la de él, su cuello adolorido por la posición incómoda en que había pasado las últimas horas. «Dios mío», susurró Marina, incorporándose de inmediato, claramente mortificada. «Señor Blackwood, lo siento muchísimo. Eso jamás debió ocurrir. Soy una completa irresponsable. Si usted quiere reportarme a la agencia, lo entiendo perfectamente. Yo...» Se detuvo, porque Adrian Blackwood la estaba mirando de una manera que ella nunca había visto en un paciente. No había molestia en sus ojos, ni reproche, ni la frialdad distante que había detectado desde que llegó la noche anterior. Había algo completamente diferente. Algo que Marina tardó unos instantes en identificar, porque era la última cosa que esperaba encontrar en ese rostro que hasta pocas horas antes parecía haber renunciado al mundo. Había gratitud. Marina parpadeó, confundida. Revisó apresuradamente los monitores. Verificó que todo estuviera en orden. Comprobó que Adrian estuviera cómodo. Todo normal. Todo bien. Entonces, ¿por qué la miraba así? ¿Está bien?, preguntó con cautela. Adrian emitió un sonido que Marina ya había aprendido a interpretar como confirmación, y luego, con un esfuerzo visible que parecía concentrar toda la energía de su cuerpo en una sola acción, movió los ojos hacia la ventana, y luego de regreso a ella, como señalando el amanecer. Marina giró la cabeza hacia la ventana. El cielo estaba pintado de tonos dorados y anaranjados, y la luz caía suavemente sobre la habitación que hasta entonces había parecido una celda sin esperanza. «Es hermoso», admitió Marina en voz baja. Cuando volvió a mirarlo, Adrian tenía los ojos húmedos. Fue en ese momento que Marina Vega comprendió que algo había ocurrido durante la noche, algo que ella no había planeado ni podido prever. Este hombre, este millonario paralizado que según los archivos de la agencia se había negado a hablar con terapeutas, había rechazado visitas y había despedido a 3 enfermeros en el último mes, por razones que nadie lograba descifrar. La había escuchado durante horas, y de alguna manera,
Eso había movido algo dentro de él. Lo que Marina no sabía era que Adrian también había estado estudiándola a ella. Mientras ella dormía, él había tenido horas para pensar, horas para recordar cada palabra que ella había dicho, cada detalle que había revelado sin darse cuenta. 3 hijos, madre soltera, trabajos múltiples, turnos dobles. Y aún así, había encontrado la energía para sentarse a su lado y tratarlo como si importara. ¿Quién era realmente esta mujer? La respuesta llegó de una manera que ninguno de los dos anticipó. El teléfono de Marina vibró. Ella lo miró con esa expresión característica de alguien que sabe que las llamadas tempranas rara vez traen buenas noticias. Contestó volteando ligeramente para darle privacidad. Pero la habitación era pequeña, y Adrian podía escuchar cada palabra. «¿Qué pasó?», dijo Marina, y su voz cambió instantáneamente. La calidez desapareció, reemplazada por una tensión que Adrian reconoció como el sonido de alguien que lleva demasiado peso sobre los hombros. Silencio mientras escuchaba. «¿Cuánta fiebre tiene?». Más silencio. «Gabriel, escúchame. Dale el jarabe que está en el cajón de abajo y quédate con tus hermanos hasta que yo llegue. No abran la puerta a nadie. ¿Entendiste?». Colgó. Y por un segundo, solo un segundo, Marina permitió que su compostura se quebrara. Cerró los ojos. Apretó el teléfono contra su pecho, y Adrian vio cómo sus hombros cargaban el peso invisible de una vida entera dependiendo de ella. Luego respiró profundo, abrió los ojos y volvió a ser la Marina de siempre. «Señor Blackwood», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras recogía sus cosas. «Mi hijo menor tiene fiebre alta. Necesito irme. Ya llamé a la agencia para que envíen al enfermero del turno de mañana. Llegarán en menos de 1 hora. Todos sus monitores están bien. Su medicación matutina está preparada sobre la mesita y...». Adrian emitió un sonido. Uno solo. Pero lo suficientemente urgente para detenerla. Marina se giró. Lo miró y vio que Adrian estaba mirando fijamente hacia el pequeño escritorio en el rincón de la habitación, donde su asistente siempre dejaba preparado el cuaderno de comunicación para los momentos en que necesitaba transmitir algo. «¿Quiere decirme algo?». Él movió los ojos hacia el cuaderno y de regreso a ella. Insistente. Claro. Marina tomó el cuaderno y el bolígrafo, y los acercó lentamente hacia la única parte de Adrian que aún obedecía sus órdenes. Su boca. Era un sistema primitivo que su anterior enfermero había desarrollado. Adrian podía sostener el bolígrafo entre los dientes y presionar las letras en el cuaderno en una especie de código lento y laborioso que casi nadie tenía la paciencia de descifrar. Casi nadie. Marina esperó, sin apuro, sin esa impaciencia apenas disimulada que él había visto en todos los demás. Simplemente esperó, como si tuvieran todo el tiempo del mundo aunque su hijo estuviera enfermo en casa. Letra por letra, Adrian formó 2 palabras. Marina las leyó, y sus ojos se llenaron de lágrimas que parpadeó rápidamente para contener. Las 2 palabras decían: «Vuelve pronto». No era una orden. No era la exigencia de un hombre acostumbrado a comprar la lealtad de todos a su alrededor. Era algo que Adrian Blackwood no había dicho en 8 meses de oscuridad absoluta. Era una petición genuina. Era vulnerabilidad real. Era, aunque ninguno de los dos lo sabía aún, el primer ladrillo de algo que cambiaría ambas vidas para siempre. Marina asintió una vez, apretando el cuaderno contra su pecho. «Vuelvo esta noche», prometió. Y mientras salía por la puerta, Adrian Blackwood hizo algo que su propia familia había jurado que jamás volvería a ver. Sonrió. La mansión Blackwood tenía 12 habitaciones, 4 salones, una biblioteca que Adrian jamás volvería a recorrer con sus propios pies, y un jardín que los jardineros mantenían impecable para nadie. Era una casa diseñada para impresionar, para demostrar poder, para proclamar al mundo que su dueño había llegado lejos. Pero esa mañana, mientras el enfermero del turno diurno realizaba sus tareas en silencio profesional, Adrian no veía nada de eso. Solo veía la silla vacía junto a su cama. El enfermero se llamaba Rodrigo. Era eficiente, puntual y completamente invisible, en la manera que todos los profesionales anteriores habían sido invisibles. Hacía su trabajo sin errores y sin conexión. Alimentaba, medicaba, revisaba, anotaba. Y Adrian lo dejaba hacer todo eso mientras su mente estaba en otro lugar completamente. ¿Estaría bien el hijo de Marina?
Era una pregunta absurda para un hombre que hasta hace menos de 24 horas había decidido silenciosamente que el mundo podía continuar sin él. Pero ahí estaba, genuinamente preocupado por un niño al que nunca había visto, hijo de una mujer que apenas conocía. Algo había despertado dentro de él, y ese algo se negaba a volver a dormirse. Cuando la puerta se abrió esa tarde, Adrian supo antes de ver su rostro que era ella, no por el sonido de sus pasos, sino por algo que no podía explicar racionalmente. Una especie de cambio en la atmósfera de la habitación, como cuando entra aire fresco a un cuarto que ha estado cerrado demasiado tiempo. Marina entró con ojeras marcadas y una sonrisa que claramente había costado esfuerzo construir. «Buenas tardes, señor Blackwood», dijo, dejando su bolso sobre la silla y revisando inmediatamente los monitores con ojo entrenado. «Le prometí que volvía, y aquí estoy». Adrian la observó moverse por la habitación. Notó que sus movimientos eran ligeramente más lentos que la noche anterior, que sus hombros cargaban una tensión nueva. Pero también notó que en cuanto sus ojos encontraron los de él, algo en su expresión se suavizó genuinamente. «Mateo está mejor», dijo Marina, respondiendo la pregunta que Adrian no había podido formular. «Así se llama mi hijo menor, Mateo. La fiebre bajó esta mañana». Hizo una pausa y añadió con esa honestidad desarmante, que Adrian ya empezaba a reconocer como característica de ella. «Me quedé con él hasta asegurarme, y luego dejé a Gabriel a cargo». Gabriel, 13 años, cuidando a sus hermanos mientras su madre trabajaba turnos imposibles. Algo en esa imagen le apretó el pecho a Adrian de una manera que hacía meses no sentía. «La agencia me preguntó esta mañana si quería tomar el caso de manera permanente», continuó Marina, acomodando la medicación vespertina con precisión cuidadosa. «No soy enfermera titulada, como usted sabe. Solo tengo el curso básico de cuidados que tomé después de que mi esposo tuvo su accidente para poder atenderlo en casa durante su recuperación». Hizo una pausa breve, y Adrian detectó el peso que esas palabras cargaban. Recuperación que nunca llegó. Se quedó en silencio un momento. Luego continuó. «Normalmente no acepto casos de cuidado intensivo porque mis horarios con los otros trabajos son complicados. Tengo 3 hijos y no me puedo permitir fallar en ningún frente». Finalmente lo miró directamente. «Pero algo me dice que debo quedarme aquí. Así que le acepto el puesto a la agencia, si usted no tiene objeción». Adrian no dudó ni un segundo. Movió los ojos hacia el cuaderno. Marina lo acercó sin que él tuviera que insistir. Ya había aprendido. Una palabra. Sí. Lo que Adrian no sabía era que esa misma tarde, al otro lado de la ciudad, en las oficinas de cristal y acero del bufete Harrell & Montoya Asociados, su abogado principal llevaba horas intentando comunicarse con él. El licenciado Ernesto Harrell era un hombre de cabello plateado y mirada calculadora que había manejado los asuntos legales de Adrian durante más de 15 años. Conocía cada cláusula de cada contrato, cada movimiento financiero, cada decisión estratégica que había construido el imperio Blackwood, y precisamente por eso sabía que algo estaba saliendo muy mal. Marcó el número del asistente personal de Adrian, un joven llamado Diego, que había permanecido leal después del accidente siendo el único empleado del círculo cercano que no había abandonado el barco. «Diego», dijo Harrell sin preámbulos cuando contestaron. «Necesito hablar con él. Hoy. Es urgente». «Licenciado, el señor Blackwood no ha aceptado visitas en semanas», respondió Diego con la tensión característica de alguien atrapado entre dos mundos. «Ni siquiera acepta mis llamadas de actualización. Pues esta vez no tiene opción». La voz de Harrell se volvió más grave. «Su hijo Thomas acaba de presentar una petición legal para declarar a su padre legalmente incapaz de administrar sus propios bienes. Si Adrian no responde antes de que termine la semana, un juez podría otorgarle a Thomas control total sobre lo que queda del patrimonio». El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 3 segundos. «Estaré en la mansión en 1 hora», dijo Diego. Adrian escuchó todo desde su cama mientras Diego, un muchacho de no más de 30 años con expresión genuinamente angustiada, le explicaba la situación con el teléfono en altavoz para que el licenciado Harrell pudiera hablar directamente. Era la primera vez en meses que alguien lo trataba como a alguien capaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Marina estaba presente. Había preguntado si debía salir, y Adrian,
Había movido los ojos hacia ella con una claridad que Diego interpretó correctamente. Que se quedara. Thomas argumenta que su condición física le impide comunicarse y tomar decisiones racionales, explicó Jarell a través del teléfono con voz controlada pero cargada de indignación profesional. Básicamente, Adrian, tu propio hijo está intentando convencer a un juez de que ya no existes como persona. El silencio en la habitación fue absoluto. Adrian cerró los ojos. No de desesperación, como habría hecho semanas atrás, sino de algo diferente, de rabia contenida, de una determinación que llevaba meses dormida y que ahora, por razones que él mismo apenas comprendía, había comenzado a despertar. Abrió los ojos y los dirigió hacia Diego. «¿Qué necesita de mí?», preguntó Diego. «Listo». Adrian movió los ojos hacia el cuaderno. Esta vez el mensaje fue más largo, letra por letra, con una paciencia que nadie en esa habitación osó interrumpir. Marina sostuvo el cuaderno. Diego deletreó en voz alta cada letra. Jarell escuchaba en silencio al otro lado del teléfono. Cuando terminaron, Diego leyó el mensaje completo en voz alta. «Lucharé. Traigan los documentos». Diego tuvo que carraspear para disimular la emoción que le subió a la garganta. Jarell, al otro lado de la línea, guardó silencio un momento antes de responder con voz que por primera vez en años perdió su frialdad profesional. «Bienvenido de vuelta, Adrian». Fue Marina quien habló después de que Diego y Jarell terminaron de coordinar los detalles y la llamada finalizó. Se acercó despacio, acomodó la almohada de Adrian con esa delicadeza ya característica y lo miró a los ojos. «Señor Blackwood», dijo suavemente, «no sé nada de leyes ni de fortunas, pero sí sé algo sobre no dejar que otros decidan por usted lo que usted vale». Hizo una pausa. «Mis hijos me necesitan entera. Y usted también necesita estar entero para esta batalla». Adrian la miró, y por segunda vez sintió ese calor extraño que Marina parecía encender sin esfuerzo en el rincón más frío de su pecho. Esa noche, cuando el sueño finalmente llegó, Adrian no soñó con el techo de su habitación. Soñó con un jardín, con voces de niños, con la posibilidad, frágil como cristal pero real como el amanecer, de que su historia aún no había terminado. Lo que no sabía era que al día siguiente, una visita inesperada lo pondría todo en peligro. La mañana llegó con una calma que Adrian ya había aprendido a desconfiar. Diego había llegado temprano con una carpeta gruesa de documentos legales que Jarell había preparado durante la noche. Los había extendido sobre la mesita adaptada junto a la cama, explicando cada punto con una paciencia que Adrian agradecía en silencio. El proceso para demostrar su capacidad legal era complejo, pero no imposible. Necesitaban un evaluador neurológico independiente, testimonios de personas cercanas que pudieran confirmar su lucidez y, sobre todo, tiempo. Tiempo que Thomas estaba intentando quitarle. «El juez programó la audiencia preliminar para dentro de algunas semanas», explicó Diego, ajustando sus lentes con ese gesto nervioso que Adrian había aprendido a leer como señal de malas noticias. «No es mucho tiempo, pero Jarell dice que es suficiente si actuamos rápido». Adrian movió los ojos hacia el cuaderno. Marina lo acercó sin que nadie se lo pidiera. Ya era un movimiento natural entre ellos, una coreografía silenciosa que habían desarrollado en apenas días y que Diego observaba con una expresión difícil de descifrar. «¿Quién más sabe?». Diego entendió la pregunta inmediatamente. «Por ahora solo Jarell, yo, y...». Miró brevemente a Marina con una duda apenas visible. «Pueden hablar con libertad», dijo Marina, sin levantar la vista de los documentos que estaba ordenando. «No estoy aquí para meterme en lo que no me corresponde», Diego asintió, aunque su expresión seguía cargando algo no dicho. «Thomas contrató al bufete Serrano en Vidal», continuó. «Son agresivos y conocen bien los tribunales. Jarell dice que presentarán evidencia de que usted no puede comunicarse de manera efectiva». Hizo una pausa. «Van a intentar usar su condición física como argumento principal». La rabia que Adrian sintió fue tan intensa que por un momento creyó que algo en su pecho iba a romperse. Su propio hijo, su propia sangre, usando su cuerpo paralizado como arma para arrebatarle lo único que le quedaba. Cerró los ojos, respiró, y cuando los abrió, había una determinación en ellos que Diego no había visto desde antes del accidente. Fue exactamente en ese momento que escucharon el sonido. Pasos en el corredor. Más de uno.
El sonido inconfundible de tacones caros sobre el mármol que Adrian había elegido personalmente cuando construyó esa casa 20 años atrás. Diego se puso de pie instintivamente. Marina levantó la vista. Y la puerta se abrió. Isabella Blackwood entró a la habitación como si todavía fuera su casa, que técnicamente seguía siéndolo en parte gracias al acuerdo de divorcio de su madre. Detrás de ella venía un hombre que Adrian no reconoció. Traje impecable, maletín de cuero, expresión de alguien acostumbrado a entrar a habitaciones donde no era bienvenido. Un abogado. Claramente uno de los de Serrano en Vidal. «Papá», dijo Isabella con esa voz que mezclaba afecto calculado con urgencia fabricada. «Gracias a Dios que estás bien. Hemos estado tan preocupados por ti». El silencio que siguió fue tan denso que podía palparse. Diego cruzó los brazos. Marina bajó la vista hacia los documentos, pero Adrian podía ver que sus manos habían dejado de moverse. Estaba escuchando cada palabra. «Isabella», dijo Diego con una cortesía fría que dejaba claro que no era una visita bienvenida. «El señor Blackwood no tiene visitas programadas hoy». «Soy su hija», respondió Isabella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No necesito programar una visita para ver a mi propio padre». Avanzó hacia la cama. El abogado la siguió un paso atrás, observando todo con esa mirada evaluadora de quien está catalogando evidencia. Adrian la miró, la estudió, y vio algo que 5 meses atrás, en la oscuridad de su desesperación, no habría podido detectar: el nerviosismo. Isabella estaba nerviosa. Había algo detrás de esa sonrisa ensayada, algo que temblaba levemente en sus manos, algo que sus ojos evitaban revelar. Había venido porque tenía miedo. «Papá», continuó Isabella, acercándose lo suficiente para que pareciera una visita afectuosa, pero manteniéndose a una distancia que lo decía todo. «Thomas y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por tu bienestar. Esta situación no puede continuar así». Adrian movió los ojos hacia el cuaderno con una lentitud deliberada. Marina lo acercó. Isabella observó el intercambio con una expresión que cruzó brevemente hacia la incomodidad antes de recomponerse. El abogado sacó un pequeño bloc de notas. Letra por letra, con la misma paciencia implacable que había empleado la noche anterior, Adrian escribió su respuesta. Diego la leyó en voz alta cuando estuvo completa. «Sé por qué viniste. La respuesta es no». El color abandonó el rostro de Isabella por exactamente 2 segundos antes de que la máscara volviera a su lugar. «Papá, no entiendes la situación completa», dijo con esa condescendencia apenas velada que Adrian ahora reconocía claramente. «Thomas solo quiere proteger tus intereses. La petición legal no es un ataque, es una medida de cuidado. Eres vulnerable y necesitas... Ya tiene quien lo cuide». La voz de Diego fue tranquila, pero absolutamente firme. «El licenciado Harrell representa sus intereses legales. Yo gestiono sus asuntos cotidianos. Y la señora Vega está aquí para su cuidado personal». Una pausa calculada. «¿Qué función exactamente venían a cubrir ustedes?» El abogado de Isabella intervino por primera vez. «Venimos a invitar al señor Blackwood a considerar voluntariamente el proceso de tutela, que sería mucho menos desgastante para todas las partes que un procedimiento judicial completo». La habitación quedó en silencio. Adrian los miró a todos. A Diego, con su lealtad tensa, pero inquebrantable. A Marina, que seguía con la vista en los documentos pero cuya postura había cambiado sutilmente, como alguien que está listo para defender algo sin haber sido pedido que lo haga. Al abogado, con su maletín lleno de documentos diseñados para borrar a un hombre vivo del mapa legal. A Isabella, su hija, quien hacía 5 meses lo había llamado una carga, y ahora llegaba con afecto fabricado porque había descubierto que la carga podía defenderse. Y entonces Adrian hizo algo que nadie en esa habitación esperaba. Se echó a reír. No era una carcajada porque su cuerpo no podía producirla. Era un sonido que emergió desde algún lugar profundo, mezclado con aire, y con algo que en otro contexto podría haberse confundido con llanto. Pero sus ojos decían otra cosa completamente. Sus ojos estaban vivos, brillantes, con una chispa que Diego reconoció de inmediato porque la había visto una vez, hace muchos años, cuando Adrian había enfrentado y ganado la batalla corporativa más difícil de su carrera. Era la mirada de un hombre que había decidido pelear. Isabella retrocedió un paso sin darse cuenta. «Señorita», dijo Marina en voz baja,
levantando finalmente la vista de los documentos. El señor Blackwood necesita descansar. Si quieren coordinar una visita formal, pueden hablar con Diego. Fue dicho con absoluta calma, sin agresión, sin dramatismo, sin una sola palabra que pudiera ser catalogada como faltante al respeto, pero con una autoridad tan natural y tan firme, que el abogado de Isabela, casi involuntariamente, dio un paso hacia la puerta. Isabela no se movió de inmediato. Miró a Marina con una expresión nueva, algo que mezclaba confusión con el inicio de algo que podría convertirse en resentimiento. ¿Y usted quién es exactamente?, preguntó Isabela con un tono que intentaba sonar casual, y no lo lograba. Soy la persona que estuvo aquí cuando usted no estaba, respondió Marina sin hostilidad, mirándola directamente. Nada más. 3 palabras que cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Isabela abrió la boca. La cerró. Miró a su padre una última vez, buscando en sus ojos algo que pudiese usar, alguna grieta, alguna debilidad, y no encontró ninguna. Se fue. El abogado la siguió. Y el sonido de los tacones alejándose por el corredor de mármol fue, para Adrian, la música más satisfactoria que había escuchado en meses. Entonces, cuando el silencio volvió a instalarse, Diego soltó el aire que había estado conteniendo y se dejó caer en la silla con el peso de alguien que acaba de sobrevivir a algo. Eso fue... Buscó la palabra correcta. Necesario, completó Marina simplemente, y volvió a ordenar los documentos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Diego la miró con una expresión que había cruzado definitivamente hacia el respeto. Adrian los observaba a ambos. Y en ese momento, en esa habitación que semanas atrás había sido una tumba de lujo, identificó algo que no había tenido en 8 meses de abandono. Un equipo. Personas reales que estaban ahí, no por obligación familiar, ni por deuda social, ni por contratos que firmaron sin pensar. Estaban ahí porque habían elegido estarlo. La diferencia era absoluta, y Adrian la sentía en cada célula de su cuerpo inmóvil. Esa noche, cuando Diego se fue y la mansión recuperó su silencio habitual, Marina realizó las tareas de cuidado nocturno con la misma combinación de eficiencia y calidez que Adrian ya esperaba. Pero había algo diferente en su expresión, una preocupación que intentaba ocultar y que él, que llevaba días aprendiendo a leerla, detectó sin dificultad. Movió los ojos hacia el cuaderno. Marina dudó. Luego lo acercó. ¿Qué pasó? Ella sonrió con esa sonrisa que admitía derrota con gracia. Gabriel, dijo finalmente. Mi hijo mayor. Hoy lo llamaron del colegio. Una pausa. Está teniendo problemas serios. Desde que murió su padre, se ha ido cerrando cada vez más. Sus calificaciones están cayendo, y hoy hubo un incidente con unos compañeros que lo molestaban. Su voz se mantuvo firme, pero Adrian podía escuchar exactamente dónde la firmeza le costaba esfuerzo. 13 años cargando demasiado peso para su edad. Adrian la escuchó, y pensó en Thomas, su propio hijo, que a los 23 años había elegido cobardía sobre lealtad. Y pensó en Gabriel, un niño de 13 años que cargaba el peso de una familia mientras su madre trabajaba turnos imposibles para mantenerlos a flote. El contraste era tan doloroso que resultaba imposible ignorarlo. Movió los ojos hacia el cuaderno. Esta vez el mensaje tomó más tiempo que nunca. Marina sostuvo el cuaderno con paciencia infinita, sin apresurar ni una sola letra. Cuando terminó, ella leyó el mensaje en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no intentó contener. El mensaje decía: tráelo, quiero conocerlo. Marina lo miró durante un largo momento, como si necesitara asegurarse de que había leído correctamente. ¿Está seguro?, susurró. Los ojos de Adrian respondieron antes que cualquier letra pudiera formarse. Completamente. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese encuentro, que parecía un gesto simple de un hombre solitario hacia un niño que sufría, desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría no solo sus vidas, sino también revelaría un secreto que Marina llevaba guardando desde antes de poner un pie en esa mansión. Un secreto que lo cambiaría absolutamente todo. Gabriel Vega tenía 13 años, y la mirada de alguien que había visto demasiado pronto. Entró a la mansión Blackwood con los hombros encogidos y los ojos moviéndose hacia todos lados con esa mezcla característica de asombro adolescente y desconfianza aprendida. Era un muchacho delgado,
con las manos metidas en los bolsillos y el cabello ligeramente despeinado, que claramente hubiera preferido estar en cualquier otro lugar del mundo, antes que en esa casa enorme que olía a dinero viejo y a silencio. Marina caminaba a su lado con una mano suave en su hombro, hablándole en voz baja mientras recorrían el corredor hacia la habitación de Adrian. Diego los había recibido en la entrada con una cordialidad genuina, que Gabriel correspondió con un monosílabo y una mirada evaluadora que hizo que Diego sonriera para sus adentros. Este muchacho, pensó Diego, tiene más carácter del que sabe. Cuando entraron a la habitación, Gabriel se detuvo en el umbral. Sus ojos recorrieron el espacio, los monitores, la cama especializada, el equipo médico discretamente integrado en el entorno, y finalmente al hombre que yacía inmóvil, pero completamente despierto, mirándolo con una atención tan intensa que el muchacho tuvo que hacer un esfuerzo visible para no retroceder. «Gabriel», dijo Marina suavemente, «él es el señor Blackwood. Te hablé de él». Gabriel no respondió de inmediato. Siguió mirando a Adrian con esa honestidad brutal que solo tienen los adolescentes y los niños muy pequeños, sin el filtro social que los adultos aprenden a usar para disimular lo que realmente piensan. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se acercó. No con la incomodidad forzada de alguien cumpliendo una obligación social. Se acercó con curiosidad genuina, como quien se aproxima a algo que no comprende del todo, pero que instintivamente siente que vale la pena entender. «¿Puede escucharme?», preguntó Gabriel directamente, mirando a Adrian a los ojos. Adrian movió los ojos hacia arriba y hacia abajo. «Sí». «¿Y entiende todo lo que le digo?». «Mismo movimiento». «Sí». Gabriel procesó esto durante un momento. Luego asintió con la cabeza, como si acabara de resolver internamente algo que le preocupaba. «Entonces está bien», dijo simplemente. Y se sentó en la silla junto a la cama con la naturalidad de alguien que lleva años visitando ese lugar. Marina y Diego intercambiaron una mirada sobre la cabeza del muchacho. Durante la primera hora, Gabriel habló poco. Observó más. Miraba los monitores con curiosidad técnica. Hacía preguntas ocasionales sobre cómo funcionaba el sistema de comunicación. Escuchaba las respuestas de su madre o de Diego con atención real. Adrian lo observaba todo desde su posición inmóvil, fascinado por este muchacho que procesaba el mundo de una manera completamente diferente a cualquier adulto que hubiera conocido. No había lástima en la mirada de Gabriel. Eso era lo extraordinario. Todos los adultos que entraban a esa habitación, incluso los mejor intencionados, traían consigo una capa invisible de lástima que Adrian detectaba y que lo hacía sentir reducido a su condición física. Pero Gabriel lo miraba como miraba todo lo demás, con curiosidad analítica y sin juicio. Fue durante la segunda hora cuando la conversación cambió. Marina había salido un momento a preparar algo en la pequeña cocina auxiliar del corredor, y Diego atendía una llamada urgente de Arel en el salón contiguo. Gabriel y Adrian estaban solos por primera vez. El muchacho guardó silencio durante un momento. Luego, sin preámbulo, «Mi mamá llora cuando cree que no la vemos». Adrian no pudo responder con el cuaderno porque Marina no estaba presente para sostenerlo. Pero sus ojos se movieron hacia Gabriel con una atención que el muchacho interpretó correctamente como una invitación a continuar. «Trabaja demasiado», dijo Gabriel con esa calma de quien ha aceptado una realidad que no puede cambiar pero que tampoco ha dejado de dolerle. Llega a casa y pregunta cómo estamos, hace la cena, revisa las tareas de Mateo y de mi hermana Valeria, y cuando cree que todos dormimos, se sienta en la cocina y llora. Una pausa. Yo la escucho desde mi cuarto. Valeria, la tercera, una niña que Marina había mencionado brevemente pero de quien Adrian aún sabía muy poco. La hija del medio, entre Gabriel y Mateo, que cargaba con el peso invisible de los hijos, que aprenden a no hacer ruido para no añadir más peso a una madre ya sobrecargada. Gabriel continuó, mirando sus propias manos. Cuando murió mi papá, ella dijo que todo iba a estar bien. Y yo le creí porque necesitaba creerle. Sus manos se apretaron ligeramente sobre sus rodillas. Pero ya tengo 13 años. Ya sé que las cosas no siempre están bien, aunque alguien diga que sí. Adrian sintió el peso de esas palabras con una intensidad física que su cuerpo paralizado no podía expresar. Este niño de 13 años había aprendido la lección más dura de la vida adulta, que el amor genuino a veces se expresa en mentiras piadosas,
Todo va a estar bien, dichos con voz firme, mientras el corazón se derrumba por dentro. Gabriel levantó la vista y miró directamente a Adrian. ¿Usted también está solo?, preguntó. Una pregunta tan simple, tan absolutamente directa, tan completamente devastadora. Adrian sintió como algo se quebraba y simultáneamente se soldaba dentro de su pecho. Porque la respuesta honesta era sí, había estado completamente solo. Pero en este momento, con este muchacho mirándolo sin filtros y sin compasión condescendiente, sentía todo lo contrario. Movió los ojos hacia la izquierda. No completamente. Una respuesta a medias que Gabriel interpretó con una precisión sorprendente. «Ya no tan solo», dijo el muchacho. No como pregunta, sino como confirmación. Y Adrian, por tercera vez desde que Marina había cruzado la puerta de su habitación, sintió que sus ojos se humedecían. Marina regresó para encontrar a su hijo y a Adrian en un silencio que claramente no era incómodo, sino todo lo contrario. Dejó las tazas que traía sobre la mesita auxiliar y los observó durante un momento sin que ninguno de los dos notara su presencia. Vio la postura de Gabriel, relajada, abierta, sin esa tensión permanente que cargaba en los hombros desde hacía años. Vio los ojos de Adrian, vivos, presentes, completamente enfocados en su hijo con una atención que reconoció inmediatamente, porque era la misma que Adrian le había prestado a ella desde la primera noche. Algo en el pecho de Marina se movió de una manera que no supo nombrar del todo. Fue entonces cuando Diego regresó desde el salón con el teléfono aún en la mano y una expresión que borraba cualquier calidez del ambiente. «Marina», dijo Diego con una voz que había cambiado completamente. «Necesito hablar contigo. Afuera». En el corredor, Diego cerró la puerta parcialmente y miró a Marina con esa expresión de alguien que está a punto de decir algo que sabe que va a doler. «Harel investigó tu historial con la agencia», comenzó Diego. «Procedimiento estándar cuando alguien se convierte en cuidador permanente de un cliente de alto perfil». Marina asintió despacio, esperando. «Marina», Diego hizo una pausa. «¿Por qué no nos dijiste que conocías a Adrian antes de esa primera noche?» El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Marina no respondió de inmediato. Sus manos, que siempre estaban ocupadas haciendo algo, colgaron quietas a sus costados. Sus ojos miraron brevemente hacia la puerta cerrada, y luego volvieron a Diego. «¿Qué encontró Harel exactamente?», preguntó con una voz que había perdido su calidez habitual. «Que tu esposo, Rodrigo Vega, trabajó durante 11 años en la empresa constructora Vértice Industrial». Diego la miraba fijamente. «La misma empresa que Adrian adquirió hace algunos años y que liquidó 6 meses después de la adquisición, dejando a 140 trabajadores sin empleo ni indemnización completa». El corredor se sintió más pequeño. «Tu esposo fue uno de esos trabajadores», continuó Diego. «Y el accidente que le costó la vida ocurrió en una obra de Vértice Industrial, 3 semanas antes de que la empresa cerrara». Una pausa que pesaba toneladas. Un cierre que Adrian Blackwood firmó personalmente. Marina cerró los ojos. «¿Sabías quién era él cuando llegaste esa primera noche?», preguntó Diego en voz baja. La respuesta tardó en llegar, pero cuando Marina abrió los ojos, había en ellos algo complejo y honesto que no intentaba esconderse. «Sí», dijo simplemente. «Lo sabía». Diego entró a la habitación primero. Marina lo siguió un paso atrás, y Adrian detectó el cambio inmediatamente. El ambiente había cambiado de una manera que no podía ver, pero que sentía con la misma claridad con que se siente el momento exacto en que el clima cambia antes de una tormenta. Gabriel lo notó también. Se puso de pie instintivamente, mirando a su madre con esa hipervigilancia de los hijos de madres solas que aprenden a leer el estado emocional de sus padres como sistema de alerta temprana. «Gabriel», dijo Marina con voz controlada, «espérame en el salón con Diego, ¿sí?» El muchacho miró a Adrian, luego a su madre, y sin decir una palabra, salió. Diego salió detrás de él, cerrando la puerta. Marina y Adrian quedaron solos. Ella se acercó despacio a la silla junto a su cama. Se sentó. Y durante un momento simplemente lo miró, con esa honestidad desarmante que había sido su característica desde el primer momento. «Supongo que ya sabe», dijo finalmente. Adrian movió los ojos. «Sí. Quiero que sepa algo antes de que decida lo que quiera decidir». Su voz era firme pero no dura, herida pero no rota. «Cuando llegué esa primera noche,
Vine con el peso de años de preguntas sin respuesta. Mi esposo murió en esa obra. Murió porque los protocolos de seguridad que la empresa prometió nunca llegaron. Murió dejándome sola con 3 hijos. Una pausa. Y el hombre que firmó el cierre de esa empresa estaba en esa cama. Adrian la escuchaba sin apartar los ojos de ella. Pero lo que encontré aquí, continuó Marina, y su voz se quebró levemente antes de recuperarse, no fue al hombre que yo esperaba encontrar. Encontré a alguien que también estaba solo, que también había sido abandonado, que también estaba cargando un peso que no había pedido cargar. Una lágrima recorrió su mejilla, y ella no hizo ningún movimiento para limpiarla, y no pude odiar a ese hombre, por más que una parte de mí lo intentó. El silencio que siguió fue el más honesto que Adrian había experimentado en años. Movió los ojos hacia el cuaderno. Marina lo acercó, y esperó. La respuesta de Adrian tomó más tiempo que nunca. Letra por letra, con una lentitud que no era limitación sino deliberación absoluta, fue construyendo el mensaje más importante que había escrito desde que perdió el movimiento de sus manos. Cuando terminó, Marina leyó las palabras en silencio. Y esta vez las lágrimas no fueron una, sino muchas, cayendo sin que ella hiciera el menor intento por detenerlas. El mensaje decía: tienes razón en odiarme, pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando merecer el perdón que no merezco. Marina tardó un largo momento en responder. Afuera, en el salón, se escuchaba la voz baja de Gabriel hablando con Diego, completamente ajeno a que el mundo de ambas familias acababa de cambiar de eje. Finalmente, Marina extendió la mano y tomó la de Adrian con la misma ternura de la primera noche. Solo que ahora era diferente. Ahora no era el gesto de una cuidadora hacia un paciente. Era el gesto de 2 personas que cargaban heridas conectadas, eligiendo, contra toda lógica y contra todo dolor, no hundirse mutuamente sino ver si juntos podían mantenerse a flote. No vine aquí a destruirte, dijo Marina en voz baja. Vine a entender, y lo que entendí, miró sus manos entrelazadas, es que el dolor no se cura con más dolor. Afuera, la tarde caía sobre el jardín que nadie usaba. Adentro, algo que llevaba mucho tiempo roto comenzaba, con toda la fragilidad y toda la valentía de las cosas que se niegan a morir, a intentar sanar. Lo que ninguno de los dos sabía era que Thomas Blackwood había contratado a alguien para vigilar la mansión. Y lo que esa persona había fotografiado esa tarde sería usado como arma en una batalla legal que pondría en riesgo no solo la fortuna de Adrian, sino la custodia de los hijos de Marina. La tormenta llegó exactamente 3 días después de que Marina confesara la verdad. Diego entró a la habitación con el rostro más tenso que Adrian le había visto jamás. Detrás de él venía Jarell, y la presencia física del abogado en la mansión en lugar de su habitual participación por teléfono comunicaba más que cualquier palabra la gravedad de lo que estaba por revelar. Marina estaba junto a la cama, ayudando a Adrian con la medicación matutina. Levantó la vista y supo de inmediato que algo terrible había ocurrido. «Necesitamos hablar», dijo Jarell sin preámbulos. Extendió una carpeta sobre la mesita. Los abogados de Thomas presentaron esto al juez esta mañana. Diego abrió la carpeta. Adentro había fotografías. Marina sosteniendo la mano de Adrian mientras dormía a su lado aquella primera noche. Marina acercándole el cuaderno de comunicación. Marina y Adrian mirándose con una expresión que cualquier observador externo podría malinterpretar como algo más que la conexión entre cuidador y paciente. Y la más devastadora de todas. Gabriel sentado junto a la cama, riendo con Adrian en un momento que claramente mostraba afecto genuino entre ambos. Thomas argumenta, explicó Jarell con voz controlada pero cargada de furia profesional apenas contenida, que Adrian está siendo manipulado emocionalmente por Marina Vega, que ella lo está usando para obtener acceso a su fortuna, y que está involucrando a sus hijos menores de edad en un esquema de influencia indebida sobre un hombre vulnerable. El silencio que siguió fue absoluto. Marina miró las fotografías con una expresión que atravesó del shock a la comprensión y finalmente a algo que Adrian reconoció con dolorosa claridad. Miedo. No miedo por ella misma. Miedo por sus hijos. «Hay más», continuó Diego, y su voz sonaba como si cada palabra le costara esfuerzo físico pronunciarla. Presentaron una moción de emergencia argumentando que Marina representa un peligro para Adrian y que debe ser removida de inmediato como su cuidadora.
Eso es absurdo, dijo Marina, pero su voz había perdido fuerza. Lo sé, respondió Jarel. Pero hay algo peor. Hizo una pausa que pareció eternizarse. También contactaron a servicios de protección infantil. Marina palideció completamente. Argumentan que Marina está descuidando a sus propios hijos para dedicar tiempo excesivo a Adrian, que está usando a sus hijos, específicamente a Gabriel, para manipular emocionalmente a un hombre incapacitado. La mandíbula de Jarel se tensó. Ya programaron una visita de evaluación a tu casa para investigar las condiciones en las que viven los niños. Las palabras cayeron sobre Marina como piedras. Adrian la vio tambalearse literalmente, aferrándose al borde de la cama para no caer. No, susurró. No pueden quitarme a mis hijos. Yo trabajo 3 empleos para darles todo lo que necesitan. Ellos están bien. Están seguros. Yo jamás... Lo sé, interrumpió Jarel con una firmeza que intentaba ser reconfortante, pero que no podía esconder la gravedad real de la situación. Y vamos a demostrarlo. Pero necesitas prepararte para lo que viene. Van a investigar todo, tu economía, tus horarios, las condiciones del hogar, el estado emocional de los niños. Marina cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos una resolución dolorosa. Renuncio, dijo con voz quebrada pero clara. Voy a renunciar al puesto de cuidadora, ahora mismo. Llamaré a la agencia y pediré que envíen a alguien más. No. La palabra salió de Adrian con una claridad que hizo que todos en la habitación se giraran hacia él. No había sido un sonido ambiguo ni un intento laborioso de comunicación. Había sido una sílaba completa, formada con todo el esfuerzo de músculos que llevaban meses sin usarse para el habla. «Señor Blackwood», comenzó Jarel. Adrian movió los ojos hacia el cuaderno con una urgencia que no admitía demora. Diego lo acercó. Marina, con manos temblorosas, sostuvo el papel. El mensaje que Adrian escribió tomó más tiempo que cualquier otro anterior, pero cada letra fue colocada con una determinación absoluta que ninguno de los presentes había visto jamás en él. Cuando terminó, Diego leyó en voz alta: «No vas a renunciar, no van a quitarte a tus hijos, y Thomas no va a ganar, porque yo voy a esa audiencia, voy a hablar. Y voy a decir la verdad». El silencio que siguió fue de una calidad completamente diferente. «Adrian», dijo Jarel despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. «Para que testifiques en la audiencia, necesitamos demostrar que puedes comunicarte de manera efectiva y que tus facultades mentales están intactas. Los abogados de Thomas van a argumentar que cualquier cosa que digas está siendo manipulada por Marina o por nosotros». Adrian lo miró, y en sus ojos había algo que Jarel reconoció de inmediato, porque lo había visto una vez, muchos años atrás, cuando Adrian había enfrentado la batalla corporativa más brutal de su carrera contra 3 competidores que juraron destruirlo. Lo había visto ganar esa batalla con una combinación de estrategia implacable y determinación absoluta. Era la mirada de alguien que había decidido que perder no era una opción. Movió los ojos hacia el cuaderno nuevamente. Esta vez el mensaje fue más corto pero igualmente poderoso. «Entonces tráiganme al mejor neurólogo del país. Quiero una evaluación completa y quiero que empiece hoy». Jarel miró a Diego. Diego miró a Marina. Y Marina miró a Adrian con una expresión que mezclaba gratitud, terror y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo aún para nombrar. «Hay un problema adicional», dijo Diego en voz baja. «Un neurólogo independiente puede tomar semanas en hacer una evaluación completa. La audiencia es en menos de 2 semanas. Entonces trabajaremos más rápido», respondió Jarel. Ya estaba sacando su teléfono. «Conozco a la doctora Camila Ruiz en el Instituto Neurológico del Valle. Es la mejor en evaluaciones de función cognitiva en pacientes con parálisis severa. Si alguien puede documentar que Adrian está completamente lúcido, es ella». Marcó. Esperó. Y cuando contestaron, su voz cambió a ese tono de abogado que no acepta un no como respuesta. Mientras Jarel coordinaba la evaluación, Marina se acercó a Adrian. Se arrodilló junto a la cama para quedar a la altura de sus ojos, ignorando completamente el hecho de que Diego estaba presente, que las convenciones sociales sugerían que mantuviera distancia, que todo lo que hiciera ahora sería vigilado y potencialmente usado en su contra. «No tienes que hacer esto», susurró. «No tienes que arriesgar tu caso por mí». Adrian la miró, y entonces
Hizo algo que nadie en esa habitación esperaba. Habló. No fue una palabra completa. Fue un sonido fragmentado, forzado a través de músculos que habían olvidado cómo formar sílabas. Pero la intención era absolutamente clara. Sí, tengo. Las lágrimas que Marina había estado conteniendo finalmente cayeron. Tomó la mano paralizada de Adrian entre las suyas y la sostuvo como si fuera lo más precioso que había tocado en su vida. Diego se giró hacia la ventana, dándoles un momento de privacidad. Esa noche, cuando Marina se preparaba para irse, Gabriel llegó con ella para recogerla como había empezado a hacer las últimas tardes. El muchacho entró a la habitación y supo de inmediato que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó directamente mirando a su madre. Marina dudó, pero Adrian movió los ojos hacia ella con una claridad que comunicaba un mensaje. Dile la verdad. Así que Marina le dijo. Le contó sobre las fotografías, sobre las acusaciones, sobre la amenaza de servicios de protección infantil. Le dijo todo con esa honestidad que siempre había usado con sus hijos porque creía que merecían conocer la verdad del mundo en el que vivían. Gabriel escuchó en silencio. Su expresión se oscureció con cada detalle. Y cuando Marina terminó, el muchacho se giró hacia Adrian con una expresión que ya no era la de un niño de 13 años, sino la de alguien mucho más viejo. ¿Es verdad lo que dijo mi mamá?, preguntó Gabriel. ¿Que vas a pelear por nosotros? Adrian movió los ojos. Sí. ¿Por qué? Era una pregunta justa. Una pregunta que merecía una respuesta más completa que un simple movimiento de ojos. Adrian movió la mirada hacia el cuaderno. Gabriel lo sostuvo esta vez, aprendiendo rápidamente el sistema que su madre ya dominaba. El mensaje tomó forma letra por letra. Porque ustedes me recordaron que todavía soy humano. Y porque los humanos protegen a quienes aman. Gabriel leyó las palabras en silencio. Las leyó 2 veces. Y luego, sin decir nada, se acercó y abrazó a Adrian con la torpeza de un adolescente, pero con la sinceridad absoluta de alguien que nunca había aprendido a falsificar afecto. Adrian no pudo devolverle el abrazo. Su cuerpo no le respondía, pero algo dentro de su pecho, algo que había estado muerto durante meses, se encendió con una calidez que no había sentido desde antes del accidente. Marina observaba la escena con las manos sobre su boca, conteniendo sollozos que amenazaban con escapar. Fue Diego quien finalmente rompió el momento, acercándose con expresión seria. «Hay algo más que necesitan saber», dijo en voz baja. Arel recibió una llamada de uno de sus contactos en el tribunal. Thomas está presionando para que la audiencia se adelante. Quiere forzar una resolución antes de que tengamos tiempo de preparar una defensa sólida. ¿Puede hacer eso?, preguntó Marina. «Puede intentarlo», respondió Diego. «Y con los jueces correctos y los argumentos de emergencia adecuados, podría lograrlo». Adrian procesó esta información. Luego movió los ojos hacia el cuaderno nuevamente. El mensaje fue breve pero absolutamente claro. «Quiero ver a Thomas. Dile que venga». Diego lo miró con sorpresa. «¿Está seguro? Podría usar cualquier cosa que pase en esa reunión en su contra». Adrian no dudó. «Sí. Entonces lo llamaré», dijo Diego, aunque su expresión dejaba claro que consideraba que era una idea terrible. Lo que ninguno de ellos sabía era que Thomas Blackwood ya estaba en camino a la mansión, porque su equipo legal había recibido información de que Adrian estaba planeando testificar, y Thomas había decidido que era momento de enfrentar a su padre cara a cara, no para reconciliarse, para destruir cualquier intento de resistencia antes de que pudiera empezar. La confrontación que vendría esa noche cambiaría el curso de toda la batalla, y revelaría un secreto sobre el pasado de Adrian que ni siquiera Marina conocía. Un secreto que explicaba por qué había cerrado la empresa Vértice Industrial con tanta brutalidad. Y ese secreto lo cambiaría absolutamente todo. Thomas Blackwood entró a la mansión sin anunciarse, como había hecho toda su vida. Era un hombre joven con el porte de alguien que había crecido creyendo que el mundo le debía algo, y los últimos meses lo habían endurecido de una manera que no lo favorecía. Tenía los ojos de su padre, pero donde los de Adrian ahora cargaban profundidad ganada a golpes de pérdida, los de Thomas cargaban solamente cálculo. Diego intentó interceptarlo en el corredor. No lo logró. Thomas empujó la puerta de la habitación de su padre y se detuvo en el umbral. Lo que vio lo descolocó. Esperaba encontrar al hombre derrotado de sus recuerdos, al cuerpo inmóvil rodeado de silencio y resignación. En cambio, encontró a su padre mirándolo con una atención tan fija
y tan cargada de una energía que Thomas no había visto en meses, que por un momento instintivo dio un paso hacia atrás. Marina estaba presente de pie junto a la ventana. Diego entró detrás de Thomas y cerró la puerta. «Papá», comenzó Thomas con esa voz que mezclaba autoridad fabricada con algo que podría haber sido culpa si lo hubiera dejado crecer. «Sé que has sido informado de la petición legal. Necesito que entiendas que esto es por tu propio bien. No puedes seguir así, rodeado de gente que no conoces, dejando que extraños tomen decisiones por ti». El silencio de Adrian fue tan elocuente que Thomas se incomodó visiblemente. «Ese sistema de comunicación con el cuaderno», continuó Thomas, señalando el bloc con un gesto que intentaba parecer razonable, «puede ser manipulado por cualquiera que esté en la habitación. ¿Cómo sabe un juez que las palabras son tuyas y no de ella?» Adrian movió los ojos hacia Diego. Diego acercó el cuaderno sin una sola palabra. Y Adrian, con la misma paciencia implacable que había aprendido a convertir en arma, comenzó a escribir. Letra por letra, sin apuro, sin alteración visible. Thomas observaba el proceso con impaciencia creciente. Marina no se movió de la ventana. Cuando Adrian terminó, Diego leyó en voz alta. «Tienes razón en una cosa, Thomas. Hay un secreto que nadie sabe. Es hora de que lo sepas tú». Thomas frunció el ceño. No era lo que había esperado. Adrian volvió al cuaderno. Esta vez el mensaje tomó más tiempo. Diego leyó cada fragmento en voz alta mientras se formaba, y conforme las palabras tomaban forma, la expresión de Thomas fue cambiando de manera que ninguno en la habitación había anticipado. «Cuando adquirí Vértice Industrial, ordené una auditoría interna. Lo que encontramos fue devastador. Los gerentes de obra habían falsificado los registros de seguridad durante años. Las condiciones en que trabajaban esos hombres eran ilegales. Les estaban mintiendo cada día. Di a la junta directiva 90 días para corregirlo todo o cerraba. Se negaron. Cerré. Lo que no pude hacer antes de mi accidente fue abrir el fondo de compensación que tenía preparado para las familias». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Marina había dejado de mirar por la ventana. Sus ojos estaban fijos en las palabras escritas en el cuaderno, con una expresión que cruzó del asombro al dolor, y luego a algo que no tenía nombre fácil, pero que hacía que sus manos temblaran levemente contra sus costados. «¿Eso es cierto?», preguntó Marina con voz apenas audible. Diego respondió antes que nadie. «Jarell tiene la documentación completa. Siempre la tuvo. Adrian intentó proceder legalmente contra los gerentes corruptos antes del accidente. Todo está archivado». Thomas no habló. Miraba a su padre con una expresión nueva, como alguien que acaba de descubrir que el mapa que llevaba usando estaba equivocado desde el principio. «Papá», dijo Thomas finalmente, y por primera vez en meses, su voz no cargaba cálculo ni urgencia fabricada. Solo cargaba la voz de un hijo que acababa de entender que había juzgado antes de conocer la verdad. «Yo no sabía». Adrian lo miró durante un momento largo. Luego movió los ojos hacia el cuaderno una última vez. «Lo sé. Por eso te lo estoy diciendo ahora». Thomas se sentó en la silla junto a la cama. No porque alguien se lo pidiera, sino porque sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo. La doctora Camila Ruiz llegó días después con su equipo del Instituto Neurológico del Valle y pasó 3 sesiones completas, evaluando a Adrian con una metodología que ella misma describió como la más rigurosa disponible para pacientes con parálisis severa. Era una mujer de movimientos precisos y preguntas directas que no fingía compasión, pero tampoco ocultaba su respeto profesional. Trabajaba con Adrian como si él fuera exactamente lo que era. Una mente completamente intacta habitando un cuerpo que no le respondía. Al final de la última sesión, extendió su informe sobre la mesita y lo resumió de pie, mirando a todos en la habitación. «Las facultades cognitivas del señor Blackwood están completamente preservadas. Su capacidad de razonamiento, memoria y toma de decisiones no presentan ningún deterioro. El sistema de comunicación que utiliza es válido y verificable. Recogió sus materiales con la eficiencia característica de quien no pierde tiempo en palabras innecesarias. Ese informe lo digo en el tribunal con absoluta certeza científica». Diego exhaló el aire que había estado acumulando durante días. Marina apretó los ojos un instante, dejando que el alivio la atravesara completamente antes de recomponerse. «Adrian»,
Desde su cama, los observó a todos, y en sus ojos había algo que la doctora Ruiz detectó antes de salir. Algo que documentó mentalmente aunque no era parte de ningún protocolo de evaluación. Una claridad. No la claridad fría del hombre de negocios que había sido, sino la claridad más difícil de alcanzar, la que solo llega cuando alguien ha perdido absolutamente todo y ha elegido, contra toda lógica, construir de nuevo. Thomas retiró la petición legal 4 días antes de la audiencia. Lo hizo sin comunicado de prensa, sin llamadas a sus abogados de alto perfil, sin ninguno de los gestos dramáticos que habían caracterizado su ofensiva legal. Le envió a Harel un mensaje directo y breve que el abogado leyó 2 veces antes de llamar a Diego, con una voz que cargaba algo parecido a la sorpresa genuina. Isabela llamó directamente a la mansión esa misma tarde. Diego le pasó el teléfono al altavoz y Adrián escuchó la voz de su hija, diferente a la última vez, sin los bordes calculados que la habían definido en meses recientes. «Papá», dijo Isabela, y su voz se quebró en la segunda sílaba. «Thomas me contó lo que dijiste, sobre vértice industrial, sobre el fondo de compensación». Una pausa larga. «Yo no te pregunté. Fui directa a juzgarte sin preguntarte nada». Y eso no terminó la oración. Adrián esperó. «¿Puedo visitarte?», preguntó Isabela finalmente. «No con abogados, sin documentos. Solo yo». Adrián movió los ojos hacia el cuaderno. Sí, no era el inicio de una reconciliación perfecta, porque las heridas reales no sanan en una llamada telefónica ni en una visita. Pero era una puerta. Y Adrián, que había aprendido en los últimos meses que las puertas eran suficiente cuando venían acompañadas de voluntad real, la aceptó como lo que era. La visita de la inspectora de servicios de protección infantil al hogar de Marina fue breve. Encontró un apartamento pequeño pero limpio, 3 niños que miraban a su madre con una confianza que no puede fingirse, y una economía ajustada pero funcional que demostraba no descuido sino sacrificio constante. Gabriel respondió las preguntas de la inspectora con esa madurez desconcertante que lo caracterizaba. Valeria, la del medio, una niña de 11 años con los ojos observadores de quien procesa el mundo desde la quietud, mostró los trabajos del colegio que llenaban con orgullo sus cuadernos. Mateo, el menor, se quedó dormido durante la visita en el sofá, ajeno completamente a la gravedad del momento, con la paz de los niños que se sienten seguros. La inspectora cerró su carpeta y miró a Marina a los ojos. «No hay ninguna razón para continuar esta investigación», dijo sin rodeos. «Sus hijos están bien cuidados». Marina esperó a que la puerta se cerrara antes de dejarse caer en la silla de la cocina y llorar con todo el peso de semanas contenidas. Gabriel apareció en el umbral de su cuarto, la miró y sin decir una sola palabra cruzó la habitación y la abrazó desde atrás, apoyando su cabeza en su hombro con la torpeza sincera de los 13 años. Valeria llegó segundos después y completó el abrazo por el otro lado. Mateo siguió durmiendo en el sofá. Y Marina Vega, que había cargado sola durante años un peso que habría doblado a cualquiera, permitió finalmente que sus hijos la sostuvieran a ella. Semanas después de que el polvo legal se asentara, Adrián convocó a Harel y a Diego con un propósito que ninguno de los dos anticipaba. El mensaje que construyó esa mañana en el cuaderno fue el más largo que había escrito desde el accidente. Diego lo leyó en voz alta mientras Harel tomaba notas con esa concentración que significaba que ya estaba calculando cómo ejecutar lo que escuchaba. Adrián quería 2 cosas. La primera, activar el fondo de compensación para las familias de todos los trabajadores de vértice industrial que habían quedado sin indemnización completa. Cada familia, sin excepción, incluyendo la de Rodrigo Vega. La segunda, crear una fundación en nombre de Rodrigo Vega, destinada a becas educativas para hijos de trabajadores que murieran en accidentes laborales por negligencia corporativa. Harel bajó su pluma y miró a Adrián por encima de sus lentes con una expresión que el abogado veterano raramente mostraba. «Esto reducirá significativamente tu patrimonio personal», dijo. Adrián movió los ojos. «Lo sé. ¿Estás completamente seguro?» Los ojos de Adrián respondieron antes que el cuaderno pudiera formarse. «Completamente». Harel asintió una sola vez y volvió a tomar su pluma. Marina lo supo esa tarde, cuando Diego se lo contó antes de que ella entrara a la habitación. Se quedó quieta en el corredor durante un momento largo, con la mano apoyada en la pared,
dejando que la información se asentara en algún lugar de su interior donde el dolor y la gratitud habían aprendido a coexistir. Cuando entró, Adrian la miraba como siempre, con esa atención completa que nunca había aprendido a ser otra cosa que honesta. Marina acercó el cuaderno sin que nadie se lo pidiera. Lo sostuvo y esperó. Adrian escribió una sola oración. Marina la leyó. La leyó 2 veces. Y luego levantó los ojos hacia él con una expresión que no era de gratitud solamente, sino de algo mucho más profundo y más difícil de nombrar. La expresión de alguien que ha cargado una historia de dolor y ha descubierto que esa historia, sin que nadie lo planeara, terminó siendo el camino hacia algo que no podría haber encontrado de otra manera. La oración decía: tu esposo merece ser recordado por algo que dure. Tiempo después, en el jardín que los jardineros habían mantenido impecable para nadie durante meses, había voces. Mateo corría entre los arbustos con esa energía ilimitada de los niños que no necesitan razón para moverse. Valeria leía sentada en el banco de piedra bajo el árbol grande, con los pies doblados debajo de ella y la concentración de quien habita completamente el mundo de las páginas. Gabriel caminaba lentamente por el sendero de piedras, hablando con Diego sobre algo que hacía reír al joven asistente, con una carcajada genuina que la mansión nunca antes había escuchado. Desde la ventana de la habitación, Adrian los observaba todo. Marina estaba a su lado, en la silla que ya era la silla que nadie se había atrevido a mover porque había adquirido el peso silencioso de las cosas que importan. Gabriel subió sus calificaciones, dijo Marina en voz baja, mirando también hacia el jardín. La semana pasada me enseñó un trabajo que escribió sobre resiliencia. Sonrió con esa sonrisa que Adrian había aprendido a leer como la más honesta de todas sus expresiones. Escribió sobre su papá y sobre usted. Adrian sintió algo que ya no lo sorprendía, pero que nunca había dejado de emocionarlo. La calidez de saber que importaba. No por su fortuna, no por su apellido, no por lo que podía dar o comprar o firmar, sino por lo que era. Por lo que había elegido ser después de perder todo lo que creía que lo definía. Marina giró la cabeza y lo miró. ¿Sabe qué aprendí yo?, preguntó. Y su voz tenía esa cadencia suave de las conversaciones que no necesitan respuesta para tener sentido. Adrian esperó. Aprendí que el perdón no borra el dolor, dijo Marina. El dolor sigue ahí, pero cuando eliges soltar el peso de cargarlo solo, descubres que tus manos quedan libres para sostener otras cosas. Miró nuevamente hacia el jardín donde sus hijos llenaban de vida un espacio que había sido pura soledad. Cosas que valen más. Afuera, Mateo gritó algo que hizo reír a Valeria, y el sonido llegó hasta la habitación como algo que no cabía en ninguna categoría conocida, excepto en la más simple de todas: vida. Adrian sintió como sus ojos se humedecían, no de tristeza. Hacía tiempo que sus lágrimas habían dejado de ser de tristeza. Miró el jardín, miró a Marina, miró las manos de ella, que sostenían las suyas con la misma ternura de aquella primera noche, cuando todo era oscuridad, y ella había llegado cargando sin saberlo la única llave que abría lo que quedaba de su corazón. Y Adrian Blackwood, el hombre que durante meses había mirado el techo esperando que la vida terminara, descubrió que lo que tenía delante de él no era el final de una historia. Era, con toda su fragilidad y toda su valentía, el comienzo real de una.